Bueno, pues primero agradecer, ¿no? El que estén acá, también a Eric, ¿no? Que su invitación a esta jornada de psicoanálisis, cumpliendo ya el 4º aniversario. Bueno, pues cuando me hizo la invitación Eric a esta jornada, pensaba en este tema, que es los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y bueno, lo primero que llega a mi mente, pues es como, ¿qué tema, no? Puede ser como un concepto fundamental o qué pretexto pudiéramos tener para abordar ciertos aspectos relacionados con la clínica. Y bueno, el que más me sonó en ese momento, pues fue el asunto de la pulsión. La pulsión, en realidad, lo que voy a comentar el día de hoy, pues me parece que es un recorrido puntual, ¿no? Sobre todo teórico, respecto al desarrollo del concepto de pulsión en Freud y cómo es acogido después por Lacan. Creo que el único aporte que yo podría acomodar es hacer una lectura, una propuesta de lectura mínima relacionada con un ejercicio de lectura y escritura en la clínica, ¿sí? Porque lo que finalmente les voy a proponer, a ver qué recepción hay y a ver qué opinan ustedes, es el tema de que hay posibilidades de una reescritura de la pulsión, sobre todo al desmontarlo, al desmontar su circuito. Y justo con esta reescritura, pues tiene ciertos efectos, los cuales no podemos controlar, sin embargo, van de alguna manera modificando la producción y, y la economía o el ejercicio económico libidinal pues, de los pacientes, ¿no? Entonces, voy a hacer ese recorrido primero, más o menos con como tres partes. Lo primero es muy freudiano, es un apartado muy freudiano donde retomo el texto de 1915, Pulsiones y destinos de pulsión de Freud. Luego ahí nos lleva un poco a 1920, pulsión, donde aparece la pulsión de muerte. Y de ahí hacemos un salto muy grande a 1964, cuando ya Lacan retoma en el seminario 11 este concepto de pulsión. Y posteriormente a esto hago una hilación, donde puedo hacer como un regreso a 1900, a lo que es la concepción del aparato psíquico, el esquema del Peine. Y ahí logro pensar un poco el asunto de una reescritura de la pulsión, o por lo menos a través de su montaje, ¿no? Y que esto pues tiene que ver con modificar un poco la gestión económica libidinal de cómo se van elaborando algunas cosas. Haré una viñeta clínica o un par de viñetas clínicas para que lo vayamos pensando. Y bueno, si hay alguna pregunta, no sé cómo se manejaron anteriormente, pueden intervenir o hacemos la exposición y ahí cómo se manejó Eric, no sé, me gustaría pensar eso. Sí, tienes una hora y al final dejamos 20 minutos para la discusión, la pregunta, entonces vayan anotando los puntos que quieren. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, Adelante. entonces bueno, este es más o menos el panorama, ¿no? De lo que vamos a encontrarnos en esta charla. Bueno, comienzo. La pulsión es un concepto fundamental para la formación subjetiva. Freud plantea desde el inicio un problema crucial para todas las ciencias al establecer que los conceptos no están predefinidos, sino que se van desarrollando mediante las investigaciones. En este caso, la pulsión y sus destinos. Ya para esto, Freud, en 3 ensayos para una teoría sexual de 1905, había introducido el concepto de pulsión como mociones pulsionales. Sin embargo, Strachey en este texto nos señala que anteriormente también lo que se había utilizado eran términos como excitación, términos como mociones de deseo, o también se utilizaba indistintamente representaciones afectivas. Pero no va a ser sino hasta 1915 que Freud intenta formalizar los principios del psicoanálisis en una metapsicología. Pulsiones y destinos de pulsión forma parte de esta serie de escritos orientados hacia este objetivo. Es importante destacar que el término pulsión no aparece de manera acabada desde el principio, sino que Freud lo va elaborando a lo largo de su obra, realizando ajustes en su clasificación
pero manteniendo ciertos descubrimientos fundamentales, ¿no? Es un concepto que se va construyendo, es un concepto que va apareciendo. 1915 es como su punto de entrada y de formalidad, pero habrá otras posibilidades de pensarlo quizá en 1920. Se trata de un concepto en constante transformación, bueno, a lo largo de la obra freudiana. Cada avance clínico implica modificaciones en la manera en la que se entiende este edificio pulsional dentro del psicoanálisis. Freud revisa detenidamente en su teoría, en distintos momentos de la historia del psicoanálisis, sin retroceder, sino enriqueciendo el concepto con nuevos elementos. Desde las primeras páginas de 1915, Freud reconoce que la pulsión es un concepto bastante oscuro, aunque se propone esclarecerlo a lo largo de este texto. Estoy hablando de 1915. Una de las primeras distinciones que introduce es la que separa la pulsión del concepto fisiológico. El concepto fisiológico del arco reflejo. Mientras que el arco reflejo constituye una respuesta neurofisiológica inmediata a un estímulo externo, tal como un golpe, un cambio de temperatura, la pulsión opera de manera muy distinta. No se trata de una reacción automática ni momentánea que se resuelve mediante el movimiento motor orientado a restablecer el equilibrio. Por ejemplo, retirarse del estímulo para calmar la excitación. Aquí Freud comienza justo con esta idea para advertirnos de que no se trata la pulsión de un arco reflejo y que tampoco podría apagarse o aminorarse a partir de la motricidad. Muy por el contrario, dice Freud, la pulsión no se apaga una vez que se responde al estímulo, porque su fuente no es externa, sino interna. La pulsión persiste, insiste, se mantiene como una fuerza constante que tiende hacia una meta, pero sin un objeto fijo ni una vía única de satisfacción. La insistencia que Freud califica de impulso constante y su capacidad de desplazamiento hacen de la pulsión un fenómeno complejo, esencial en la constitución del aparato psíquico. A diferencia del arco reflejo, la pulsión no busca simplemente descargar la excitación, sino que estructura el deseo, orienta la economía libidinal y deja huellas en la subjetividad. Entonces, bueno, aquí parte Freud para hacer esta distinción de lo que es en la fisiología, retoma a Fechner, para distinguir lo que él está proponiendo como pulsión y que no tiene que ver con lo que Fechner había descrito como un arco reflejo, ¿no? Por ejemplo, ante la sensación de calor excesivo, movernos hacia la sombra apacigua el estímulo exterior. Esto es en el caso del arco reflejo, es decir, una respuesta motora vendría a regular y permanecer en cierto equilibrio. Sin embargo, en el caso de la pulsión, no es lógica, esta lógica no se sostiene. La pulsión no proviene de un estímulo exterior, sino que se origina en el interior del organismo, en la frontera entre lo somático y lo psíquico. No aparece de manera súbita ni se resuelve con una descarga momentánea, su acción es constante, insiste, no desaparece mediante una simple huida motriz. Es decir, no basta con retirarse del objeto para que eventualmente se haya investido, el conflicto se resuelva a nivel del mundo exterior, porque la fuente está en otro plano. Esta excitación interna no cesa por sí sola, sino que exige una elaboración psíquica. Eso es importante, ¿no? El asunto de que exige una elaboración psíquica. En ese sentido, la pulsión introduce una lógica distinta, una que no apunta a la homeostasis fisiológica, sino a la repetición, al rodeo, al deseo. Cito lo que dice Freud, página 115. Un ser vivo registra en su sistema nervioso estímulos externos y, por otro lado, pulsiones. Frente a los estímulos externos, uno podría adaptarse, regular su respuesta, moverse o retirarse. De ese modo, el organismo responde manejando la situación según sus recursos. Pero las pulsiones no se domestican, no se corrigen, son algo así como decía un maestro, como Gabino Barreda, no entendía razones andando en la borrachera, ¿no? O sea, es muy complicado que la pulsión logre de alguna manera entenderse, controlarse, apaciguarse. Las pulsiones, dice, cito a Freud, dice, las pulsiones plantean exigencias más complejas para el sistema nervioso porque requieren actividades más intricadas que las respuestas a estímulos externos, involucrando una modificación del mundo externo para satisfacer una necesidad interna. Esto nos plantea una forma distinta del sentido común para repensar el quehacer clínico. En efecto, podríamos imaginar una situación muy cotidiana de la práctica clínica. Imaginen que cuando un sujeto intenta resolver un malestar,
simplemente cambiando de lugar, o de pareja, o de trabajo, sin advertir que la fuente del padecimiento no está en el exterior, sino en el modo en el que sus pulsiones insisten, se entrelazan a ciertos objetos. Las pulsiones no desaparecen, su flujo constante no cesa con un cambio de escenario, por el contrario, tiende a repetirse bajo nuevas formas, desplazando el objeto, pero conservando la lógica que estructura ese montaje pulsional. Por ejemplo, pensemos el caso de un sujeto celoso, que al no poder manejar su angustia en una relación, decide cambiar de pareja una y otra vez, hasta terminar con una mujer católica, ¿no? Creyendo que en ella habrá cierta estabilidad. Sin embargo, el fantasma de los celos no desaparece, se reconfigura bajo nuevas exigencias morales o imaginarios de pureza. Bueno, para comentarles, este caso, el sujeto creyendo que cambiando, él decía, no, es que voy a cambiar con una mujer católica, pensando en que estas mujeres pues son como, solo van a misa y tal, ¿no? Él tenía como una idea muy extraña, ¿no? Respecto a esta elección de objeto. Y finalmente, después, muy angustiado porque tenía celos del pastor y de los miembros de la congregación. Pues finalmente es interesante, ¿no? Cómo va contra lógica es pensar este asunto del montaje, ¿no? El montaje lo tiene el sujeto y no es algo que pueda modificarse con el exterior. La clínica se vuelve distinta en ese sentido. No hay formas de adaptación, no tiene que ver con controlar, no tiene que ver con asumir, con aceptar, sino más bien con reconocer ciertas lógicas de economía libidinal. Otro ejemplo es una mujer que elige de manera repetida hombres con distintas problemáticas. Ella siempre decía, bueno, siempre buscaba hombres que habían caído en cierta violencia, abandono, habían estado en centros de reclusión, en granjas de readaptación social, y con la fantasía inconsciente de convertirse en la heroína. Y creo que esto es interesante porque la heroína también evoca a alguien que salvará, pero también alguien que puede como sostenerlos y engancharlos, ¿no? Jugando con el significante heroína. Aunque los hombres y las historias cambian, la posición que ella ocupa en la trama permanece. Ahí la pulsión se revela como una fuerza que insiste, que se encarna en distintos objetos, pero que no se agota con ellos. Cito a Freud. Entonces tenemos derecho a inferir que ellas, las pulsiones y no los estímulos, son los genuinos motores del progreso que han llevado al sistema nervioso, cuya productividad es infinita a su actual nivel de desarrollo. Esta parte argumenta que las pulsiones, más que los estímulos, son los que realmente impulsan el desarrollo del sistema nervioso. Las pulsiones, al ser internas y constantes, requieren de una adaptación continua del organismo, lo que impulsa el desarrollo y la complejidad del sistema nervioso. Aquí me surge una pregunta que ojalá me ayuden un poco a contestarla cuando pasen los comentarios, que sería, ¿cómo tramitar, cómo simbolizar o de alguna manera apaciguar eso que nos pulsa constantemente? ¿Sí? Si esto que pulsa constantemente no tiene que ver con el exterior, no tiene que ver con una respuesta motora, no tiene que ver con los estímulos, no tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con los objetos, sino que más bien tiene que ver con un mecanismo el cual es inherente, ¿no?, a la forma en la que se inviste libidinalmente. ¿Cómo se puede hacer con eso? De este modo, el trabajo clínico también influye en la transformación de formas que el organismo responde a los estímulos. Es decir, esto incluso lo podemos pensar no solo como un fenómeno individual, sino también me atrevería a pensarlo como un fenómeno que pudiera darse en lo colectivo. Es decir, a lo largo del tiempo también se podrían modificar ciertos modos de respuesta, incluso a nivel generacional, cuando un sujeto ha trabajado lo pulsional, de esta forma reescribe, propone y dispone nuevas formas de respuesta ante los estímulos para otros. De algún modo cambia las maneras en las que se transmiten las marcas de sufrimiento, la angustia, el amor o el dolor, generando variaciones en la economía libidinal que atraviesan a las generaciones, a los vínculos, al linaje simbólico. Algo se podrá transformar respecto a las formas de amar, a las formas de tolerar, a las formas de sufrir, a las formas de habitar el cuerpo y a las formas de desear. Cito nuevamente a Freud, página 116. La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Las pulsiones no pertenecen por completo ni al cuerpo ni al alma, son ese borde que las une y las tensiona. Por eso mismo, su manifestación está siempre mediada por la cultura, el lenguaje y la historia de cada sujeto. En este punto, es crucial comprender la lógica de lo pulsional. Si bien parte de una necesidad somática, esta no se agota con una respuesta orgánica.
En lo humano, toda necesidad queda atravesada por el lenguaje y la cultura, transformándose en una demanda, un deseo o en una repetición de una escena psíquica. Por eso Freud nos habla de instintos y no de pulsiones. Por eso Freud, perdón, no habla de instintos, sino de pulsiones. Lo que en el animal se resuelve mediante un acto directo, puede ser comer cuando hay hambre, huir cuando hay peligro. En el ser humano esto es más complejo. El hambre no solo busca comida, sino se entremezcla con fantasías, con recuerdos, con prohibiciones, con formas de complacencia. Comer no es simplemente alimentarse, sino también calmar la angustia, evocar afectos o incluso castigar el cuerpo. Por eso se puede decir que la pulsión es una necesidad pervertida por el lenguaje. Ya no se trata solo de nutrirse o de reproducirse, se trata de representar esa necesidad, de tramitarla por las vías indirectas, de rodearla mediante sustituciones, síntomas, equivalencias y desvíos. La pulsión no encuentra su satisfacción en el objeto como tal, sino en el montaje que organiza su recorrido. Freud deviene la pulsión o define la pulsión como la representación, como el representante psíquico de las excitaciones que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Página 117. Es decir, la pulsión no es la necesidad misma, sino su inscripción en lo psíquico, su traducción en forma de representación, y esta representación no es estable ni fija, sino que se desplaza, se configura, retorna. Freud define la pulsión como representante psíquico de las excitaciones que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Por ejemplo, en los animales no desean operarse la nariz, bueno, por una cuestión estética, pues, ¿no? Ni tampoco tener los dientes blancos, ni senos firmes. Cuando el animal se enferma, su padecimiento está directamente ligado al órgano afectado. En cambio, en el ser humano, los síntomas pueden localizarse a nivel fisiológico, pero estar ligados a un correlato simbólico. El cuerpo habla, actúa, protesta, goza, pero lo hace desde un lugar marcado por la historia de un sujeto, por su deseo, por el modo en el que fue mirado, que fue nombrado, que fue tocado. Por ello, no se trata solamente de apaciguar el organismo, sino intervenir sobre aquello que insiste, que pulsa sobre lo anímico. Freud lo resume así. La pulsión es el representante psíquico de las fuerzas somáticas. También lo define como representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Finalmente, Freud nos exhorta y nos dice que no podremos tener acceso a lo pulsional directamente, sino es a través de la representación de la pulsión. Es decir, lo pulsional se manifiesta a través de un montaje en el que intervienen 4 elementos fundamentales. Pero bueno, hasta acá creo que el asunto de la importancia es el montaje. Hay cuatro elementos, que es la fuente, el esfuerzo, la meta y el objeto. Yo lo voy a definir muy brevemente, recordarlo, quizás este texto para todos es ya conocido, pero es necesario hacer este recorrido para poder desmontarlo, ¿no? Al final. El esfuerzo es un factor motor, la suma de fuerza o la medida de la exigencia de trabajo que la pulsión representa. Ninguna meta es pasiva porque siempre implica un esfuerzo. La meta será en todos los casos la satisfacción, que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. A pesar de que la meta sea invariable, es posible que los caminos que llevan a esa meta sean diversos, de suerte que para satisfacer la pulsión pueden estar actuando múltiples metas, unas más próximas y otras más intermedias. El objeto de la pulsión es aquello en lo cual la pulsión puede alcanzar su meta, es decir, es el elemento más variable dentro de este montaje. No está originariamente enlazado con la pulsión, sino que se asocia solo en función de su capacidad de permitir la satisfacción. No necesariamente se trata de un objeto externo, también puede ser una parte del cuerpo. A veces no elegimos un objeto por lo que es o por lo que tiene, sino por lo que nos permite satisfacer de nosotros mismos, en el plano de lo pulsional. La fuente de la pulsión es aquel proceso somático u órgano o zona del cuerpo cuyo estímulo interior es representado en la vida anímica de la pulsión. Muchas veces es posible inferir retrospectivamente con certeza cuál es esa fuente a partir del análisis de las metas. Debido a que el sentido de la meta inconsciente de la moción pulsional se revela al esclarecer el montaje,
Voy a poner algunos ejemplos en los cuales no opera mecánicamente, ni tampoco es como tan fácil leer estas coordenadas de este montaje, sino que a veces esto habría que leerlo como con cierta lupa, ¿no? Estar como un poco atento a lo que sucede. Les voy a dar 3 ejemplos. Porque ubico las coordenadas de satisfacción pulsional de asumir una posición lésbica al reconocer que me dolió mucho no tener pantalones para defender a mi madre de los abusos de mi padre. Otro ejemplo. Bueno, no les explico los ejemplos para después si los podemos comentar. Ubico el montaje de mi satisfacción pulsional de ser la heroína de mis novios drogadictos. Ubico las coordenadas de la satisfacción pulsional en mi deseo de aprender sobre teorías de anatomía como una forma de defenderme de mis apetencias onanistas infantiles. Una manera de aprender los genitales a través del saber. Es decir, estos ejemplos de los que estoy hablando son formas que no son mecánicas, sino más bien son significantes, en las que se establece un montaje, un circuito, en el cual pareciera que es como una receta inconsciente que el sujeto aplica una y otra vez. Va y tiende a hacer lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, solo que de diferentes formas. Llegando a ese punto, Freud plantea una pregunta, ¿no? Incluso lo que podría decir, y se pregunta en el texto de Pulsiones y Destinos de Pulsiones, si hay muchas pulsiones o cuántas pulsiones hay. Sin embargo, él al final dice que esta respuesta no podría ser así, porque si no tendríamos pulsión de jugar, pulsión de sociabilidad, pulsión de bondad y múltiples formas de pulsión, sino más bien él establece este primer acercamiento, esta primera clasificación de las pulsiones, haciendo una diferencia entre pulsiones yoicas y pulsiones de autoconservación. Perdón, pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. Y aquí pongo algunas cosas, ¿no? Dice, esta clasificación no es una ocurrencia teórica, ni una tipología cerrada, sino que responde a lo que Freud encontraba en su trabajo clínico. Sus historiales estaban atravesados por una tensión constante entre las apetencias sexuales y las exigencias del yo, o me atrevería a decir, exigencias culturales que están recaídas o que recaían en ese yo ideal, que solían representarse como formas de defensa, de represión o de identificación. Lo que se escucha ahí no es una oposición abstracta, sino un conflicto en el que se encarnan estos síntomas. En el caso de las posiciones histéricas, por ejemplo, no estaban satisfechas con su vida, no sabía bien qué deseaban, pero su cuerpo hablaba en forma de conversión somática o de inhibiciones corporales. Por su parte, desde la posición obsesiva, se atormentaban con sus apetencias, intentando reprimirlas en rituales, prohibiciones, con el constante rodeo de los pensamientos. Era claro para Freud vislumbrar este conflicto entre formas de placer y la supervivencia. De ahí que surge esta primera clasificación entre pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. Posteriormente, Freud aborda el concepto de pulsiones sexuales, señalando que en un primer momento su meta primordial es el placer orgánico. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas pulsiones logran cierta síntesis y se orientan hacia un propósito de la reproducción. Para ello, se apuntalan en las pulsiones de autoconservación. Por ejemplo, el deseo sexual posteriormente podría ligarse al cuidado, al alimento, a la protección del cuerpo, propio o ajeno, pero no todas siguen este camino. Muchas veces las pulsiones sexuales se desvían de su meta inicial, la satisfacción sexual, y su energía se distribuye hacia otros destinos o formas de defensa. Freud mantiene estos destinos de pulsión como modificaciones necesarias ante la imposibilidad de una satisfacción directa. Son rodeos, desplazamientos o transformaciones que permiten al aparato psíquico manejar lo que no se puede ser satisfecho de manera frontal. Para esto nos va a hablar Freud de algo que me parece muy interesante y que justamente aquí puede estar la clave, ¿no? De cómo leer esto y cómo se puede conectar incluso con otro concepto que sería el fantasma. Freud se propone explorar dos destinos de pulsión y nos va a hablar de uno que es trastorno en lo contrario. La pulsión se transforma en su opuesto. Este camino puede manifestarse de dos maneras. La desviación en cuanto a meta
El impulso pasa de lo activo a lo pasivo. Por ejemplo, en el sadismo, martirizar, pasa al masoquismo, ser martirizado. De mirar a ser mirado o a exhibirse de manera pasiva. La mudanza en cuanto a contenido, el afecto puede invertirse, por ejemplo, del amor al odio. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino lo que aparece como contrario puede conservar la estructura pulsional de fondo, pero puesta al revés. La energía libidinal no desaparece, sino más bien se reacomoda en una dirección opuesta que permite sostener el circuito. Esto es bien interesante porque justamente pareciera que cambiaron las cosas, sin embargo, no no cambia el montaje ni tampoco cambia el circuito, solamente se cambian como de lugares. Esto más como desde una clínica de lo imaginario, en la cual hay muchas terapéuticas, que lo que hacen es más bien modificar los objetos, modificar la posición subjetiva, tratar de hacer que el sujeto entienda, tratar de hacer que el sujeto controle, se mida. Sin embargo, esto no es lo que propone Lacan y no es lo que propone Freud, y me parece que tiene efectos pues, más bien como de represión, ¿no? La vuelta hacia la persona propia, esa es otra forma en la que lo esencial en este proceso es el cambio en la dirección del objeto. Se mantiene inalterada la meta pulsional, es decir, la pulsión no cambia lo que busca, sino a quién se dirige, se vuelve hacia el propio yo. El masoquista, por ejemplo, no deja de querer golpear, violentar o castigar, sino en lugar de dirigir esa energía hacia otro, se vuelve sobre sí mismo. La meta permanece, agredir, lo que cambia es el objeto, ahora es el propio sujeto quien encarna ese lugar. De ahí que Freud diga que el masoquista goza compartidamente de la furia que se abate contra su propia persona. Freud propone en ese esquema también 3 etapas que son importantes para el asunto del circuito y del montaje. En la primera etapa aparece el sadismo en su forma originaria, es decir, el sujeto ejerce una acción violenta sobre otro como objeto. En la etapa B, el objeto externo es sustituido por el propio yo, el sujeto se convierte en el blanco de su propia agresión, y en la etapa C, el sujeto busca a otro que ejerza violencia para así ocupar la posición pasiva. Aquí se realiza el montaje masoquista, se necesita otro que actúe de golpe, pero el verdadero núcleo de goce está en el receptor de esa escena. Algo similar pasa con el exhibicionismo, que también aparece como en 3 momentos que son gramaticales. Es decir, en la etapa A, el sujeto se ubica como aquel que mira a otro. En la etapa B, la mirada se dirige hacia sí mismo, el yo deviene objeto visible. En la etapa C, se busca a un otro que mire para poder ocupar ese lugar de ser mirado. Tanto en el exhibicionismo como en el masoquismo, lo que está en juego es una forma de satisfacción narcisista. Este sujeto se toma a sí mismo como objeto de goce, ya sea para mostrarse o para ser castigado, o para sostener una escena íntima consigo mismo. Freud vincula este tipo de destinos pulsionales con una economía donde el yo se vuelve soporte del deseo y de sufrimiento. Desde ahí se abre también la reflexión sobre las transformaciones de amor en odio y plantea 3 posiciones fundamentales que también estructuran las relaciones libidinales. Es decir, amar, odiar, amar, ser odiado, amor, indiferencia. Entonces, bueno, para esto es muy interesante y quisiera aquí está más o menos la clave estructural de cómo se podrían leer los circuitos y cómo se podrían leer los montajes. Nos está dando Freud ya 3 variables, a partir de 3 escenas, de tres momentos de escena y a partir de 3 posiciones en las cuales hay una dialéctica. Amar, odiar, amar, ser amado, amor, indiferencia. Esto nos permitiría claves de lectura para entonces, de alguna manera, ubicar cómo está operando lo pulsional en nuestros casos clínicos. Esta es la propuesta que les quiero hacer, solamente que no la he terminado, pero podemos rescatar muchas claves de lectura que propone Freud en cómo funcionan las pulsiones para ubicar cómo se está moviendo la energía libidinal, hacia dónde apunta, quién la recibe, quién la está, o sea, qué función tiene, ¿no? Incluso esta energía libidinal. Podemos pensar en los destinos de pulsión también a partir de ciertas formas gramaticales que ofrecen un soporte simbólico en las posiciones del sujeto. Es decir, la voz activa, ver, la voz reflexiva, verse, la voz pasiva, ser visto. Y les voy a dar otros 3 ejemplos o 3 posibilidades para ubicar esto que les quiero comentar.
tres formas de leer, que con esto Freud, bueno, nos está dando claves de lectura. Estas formas pueden ayudarnos a leer con más detalle cómo se organiza el montaje. La primera frase es: busco una pareja que me maltrate para hacer sufrir a mis padres. A primera vista, el sujeto parece ocupar una posición pasiva, ¿no? Busco una pareja que me maltrate, pero en realidad sostiene una meta activa. Se deja dañar para dañar, hacer sufrir a sus padres. El circuito pulsional no se interrumpe, solo se desplaza. Soy pasivo para completar una meta activa en el circuito pulsional. No sé si me explico con esto, si quieren al rato lo comentamos, pero es decir, es más complejo de lo que parece, no se puede leer en claves fenomenológicas ni en claves imaginarias, sino más bien en claves estructurales de cómo se está manejando esta pulsión, ¿no? Cómo está operando este montaje pulsional. Les va otro ejemplo. Soporto a mi pareja para recibir aprobación de sus padres. Aquí el objeto amoroso funciona como una vía de acceso a otros objetos. Los padres de la pareja se los inviste libidinalmente como buenos padres. A través de la relación con mi pareja obtengo yo unos buenos padres. Y esto pues, es un montaje, ¿no? Finalmente, oiga, porque este está ahí. Bueno, es que en el fondo yo no le he dicho que tengo una carencia, la cual quiero de alguna manera obtener a través de mi pareja, porque ella sí tiene lo que a mí me falta. ¿No? Es nada más para que ubiquemos como otra posibilidad puede ser: me dejo humillar en el trabajo para demostrar que soy mejor que todos. El sujeto se presenta en una posición aparentemente de sumisión y en esa pasividad forma parte de un armado pulsional que sostiene la satisfacción narcisista. Resistir sin quejarse, soportar más que los demás, quedar por encima desde el lugar del que no se quiebra, ¿no? Eso también pues, rompe con lo imaginario, ¿no? Rompe con una lectura imaginaria de los casos. Incluso con una lógica del sentido común, que me parece que aquí hay muchas claves, ¿no? Si ubicamos este circuito pulsional, nos da más posibilidades del desarrollo dialéctico de lectura de algunos casos clínicos. El yo sujeto es pasivo hacia los... Bueno, esta es una cita de Freud, dice: el yo sujeto es pasivo hacia los estímulos exteriores y activo hacia las pulsiones propias. Esta afirmación de Freud nos permite retomar algo que ha venido atravesando todo el texto: las posiciones que organizan la vida anímica. De esto quiero hablar, o sea, esto me he detenido en el texto así, quizá como minuciosamente, para poder decirles que más bien de lo que se trata son de oposiciones que organizan la vida anímica, ¿no? Oposiciones y posiciones, y que son dialécticas finalmente, y que se trata de cómo armamos ciertos montajes pulsionales para obtener ciertas satisfacciones y cómo eso está moviéndose libidinalmente. Es decir, hay una posición primera que es entre sujeto y objeto, otra posición que es entre placer-displacer, otra que es entre activo y pasivo. Y entonces, así como en lo que es como si fueran lógica, ¿cómo se dice? Es que no recuerdo qué rama de las matemáticas, pero de combinatoria, es una lógica combinatoria, en la que se puede ser sujeto con displacer pasivo, o se puede ser sujeto con placer activo, o se puede ser objeto con displacer pasivo, o se puede ser objeto con displacer activo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo podemos ubicar estas lógicas de lo que está pasando? Porque pareciera que si hacemos una lectura imaginaria, pues el resultado va a ser el mismo. Aquí lo que nos está exhortando Freud es más bien a ubicar las claves de lectura de lo pulsional para entonces ubicar el circuito y tratar de desmontarlo. Y eso sí vendría a ser una intervención que apunta a una diferencia. No solamente a cambiar de objeto, no solamente a cambiar de contexto, no solamente a una readaptación, no solamente a una cuestión de, no sé, hace rato hablaba Aníbal, lo último que alcancé a escuchar fue la responsabilidad subjetiva, que tiene que ver con asumir, ¿no? Cierta como responsabilidad en lo que le pasa. Dice que creo que estaba en desacuerdo, pero bueno, ahorita quizá comentamos eso, ¿no? Freud nos invita a pensar las pulsiones no como respuestas automáticas o mecánicas, sino muy por el contrario, se trabaja con lo pulsional a partir de su lógica, de poder captar su lógica. Yo lo que les propongo es, si sabemos cómo leer y cómo se arma ese montaje, tendremos más posibilidades de hacer intervenciones, de hacer giros
hacer intervenciones, desplazamientos, recortes, empezar a desmontar el circuito, abre la posibilidad de variación, una diferencia, un modo de saber hacer con eso que insiste. ¿Sí? Bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Tener bien ubicado lo que nos comenta Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Y finalmente, pero no finalmente, todavía faltan algunas cosas, pero voy a dar un poco de prisa porque creo que fueron algunos 15 minutos. Bueno, después Freud nos comienza a decir ya al final del texto una cosa como que cómo se aprende a distinguir entre las pulsiones y entre las pulsiones que sí puede, del mundo externo, bueno, los estímulos que vienen del mundo externo y las pulsiones que vienen del interior. Esto es bien importante porque justamente son de las que no podemos escapar, de las que no podemos huir, y uno diría, bueno, es que es fácil, pero realmente no, porque no basta con cambiar cosas del mundo exterior para poder sentir cosas distintas. Esto sería como la lógica más imaginaria de ciertas terapéuticas, sino más bien lo que apunta es como a darse cuenta de cómo opera nuestro montaje pulsional para poder de alguna manera desarmarlo, o por lo menos romperle un poquito la lógica. Y bueno, pensar insisto, en sujeto-objeto, activo-pasivo, placer-displacer, no son meramente clasificaciones, sino más bien yo pensaría que son como coordenadas que nos ayudan a pensar cómo se organiza la experiencia subjetiva, cómo se constituye el yo y cómo se instalan las formas de amar, de odiar, de gozar, de rechazar, de desear. Y lo que yo les propongo es que quizá con estas claves podríamos leer esas polaridades en la clínica y de alguna manera entender de modo singular cómo es que cada sujeto enlaza, las padece o las reinventa, ¿no? Cómo está como constantemente cambiando estas posiciones. Ahora es pasivo, pero para obtener placer, pero también se coloca en una función de objeto o de sujeto. Y bueno, un poquito más bueno, esto es del lado de Freud, ¿no? Ahora voy a comentar un poco del lado de Lacan, que es como que le inyecta, pues no sé, le mete un poco de más fijeza, ¿no? A esto que ya Freud había estipulado, pero hace unas cuestiones distintas. El concepto de pulsión ocupa un lugar central en la teoría freudiana de la sexualidad. Según Freud, no solo es la variedad de sus manifestaciones, sino el hecho de que no está regida por instintos biológicos como en los animales, es decir, por tendencias innatas y cerradas que se vinculan de forma fija una necesidad con un objeto y una acción específica, ¿no? Aquí lo que le interesa a Lacan es distinguir entre instinto y entre trieb, que sería lo pulsional. El objeto de satisfacción es variable, depende de la historia singular del sujeto, nos dice Lacan, de la singularidad de la construcción psíquica, de los desvíos, fijaciones, sustituciones que marcaron su entrada al lenguaje. Mientras que el instinto apunta a una necesidad biológica anterior al lenguaje, la pulsión en Lacan está completamente sustraída del registro de la biología. Podríamos decir que es una insistencia que no busca la satisfacción del objeto, sino que gira alrededor de él. El movimiento que se dirige hacia un fin determinado. Bueno, para esto Lacan va a distinguir entre dos posibilidades de meta, ¿no? Desde el idioma inglés. Nos va a decir que existe, por ejemplo, el goal, ¿no? Llegar a la meta, llegar al goal, pero también hay otra palabra que es heim, ¿no? Que es disfrutar de este recorrido. Y aquí cambia totalmente la lectura, ¿no? Lo voy a leer, dice, Lacan plantea que la meta de la pulsión no es un goal, un destino final, un punto de llegada donde la tensión se disuelve definitivamente, sino un heim, que es decir, un trayecto, un recorrido que rodea un objeto sin alcanzarlo de todo. En lugar de resolverse, la pulsión hace circuito, bordea, no se trata de alcanzar un objeto, sino de sostener un circuito. Y aquí esto es totalmente, esto es lo interesante, porque entonces, al leer las coordenadas que ya Freud nos había dado, estos puntos, estas claves de lectura, con Lacan es posible incluso apostarle a que ese armado es lo que el sujeto está esperando, no un objeto, no una solución, sino que el recorrido cumpla su satisfacción. Esto ya mete en otros problemas, ¿no? Este carácter circular de la pulsión, lo que llama Lacan, es el rodeo pulsional, rompe con la idea de satisfacción plena. La pulsión no va del sujeto al objeto como quien busca lo que le falta, sino que produce una vuelta, una torsión que estructura al sujeto mismo. En ese giro, el sujeto queda capturado en un montaje donde lo que satisface no es la necesidad, sino una forma particular de relacionarse con el placer. Por eso Lacan puede decir que la pulsión nunca falla, siempre se obtiene una satisfacción, aunque no sea la que el sujeto esperaba.
Y bueno, para Lacan, la pulsión no es una energía ciega que busca descargar una tensión, sino un circuito estructurado por el lenguaje. Un montaje que bordea el objeto sin llegar nunca a él, pero que en ese borde se satisface. La clave no está en el contenido de la satisfacción, sino en la forma en la que se produce, ¿no? Y eso también me parece muy interesante porque nos ayudaría o nos permitiría sostener una clínica menos prejuiciosa, en la que no depende tanto del objeto de satisfacción ni de la posición, o sea, no verlo imaginariamente, sino más bien qué está buscando ahí, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer ese recorrido? O sea, ¿por qué esa lógica? ¿Por qué no otra? Y eso cambia muchas cosas, ¿eh? Se abren preguntas muy interesantes, porque entonces a veces el sujeto se queda sin respuesta, ¿no? No se queda sin respuesta porque conoce solamente ese montaje. En el seminario 11, Lacan introduce este esquema fundamental, que es un esquema que aparece como un chupón, donde dice que el recorrido no es de forma lineal, sino es más bien como bordeando, ¿no? Bordeando algo que posteriormente él va a llamar objeto A, y que esa trayectoria, esos bordes, pasa de alguna manera, dice, la pulsión no pasa, no nace en el cuerpo, sino que en ese borde entre el cuerpo y el otro. Ahí donde algo del cuerpo puede ser arrancado, bordeado, invocado o perdido, ahí surge esto, esas viñetas de objeto A. Entonces, por eso Lacan no puede hablar de 4 pulsiones fundamentales ligadas a los objetos. Nos va a hablar de el objeto seno, ¿no? Lo que es oral, el objeto anal y el objeto escópico, invocante de la voz, pedazos del cuerpo, es decir, pedazos que han sido marcados por el significante, que de alguna manera han hecho este montaje. De modo que para Lacan el propósito de la pulsión no es mítica, una mítica meta de satisfacción total, sino el retorno sobre su propio trayecto. El placer no está en la llegada, sino en el recorrido mismo. Lo que satisface no es la necesidad, sino el movimiento que rodea. Y es ahí donde la pulsión encuentra su especificidad. No apunta un objeto como término, sino que gira en torno a él. Lo bordea, lo produce con esto. La satisfacción no está al final del recorrido, sino en el mismo hecho de repetirlo. Por eso Lacan puede decidir que la pulsión no falla nunca, siempre se obtiene una satisfacción. Y bueno, aquí lo que les propongo es, por ejemplo, esto, ¿no? En este primer punto, cuando les mencioné que estamos ante un montaje, un mecanismo que busca recorrer los mismos caminos de satisfacción ligados al placer. Por ello decía que el análisis, cuando un paciente menciona cosas como, voy a tener un hijo, conseguí un nuevo trabajo, me voy a cambiar de ciudad, es que me voy a salir de la universidad, no es, o cualquier otra cuestión que se hable, aquí pongo algunos ejemplos, será necesario analizar para desmontar y desarticular el montaje que sostiene. O sea, me parece que no son cosas que uno habría que dejar pasar, sino que habría que establecer una lectura, ¿no? Así como que porque hay un cambio repentino, porque ahora pasó de lo pasivo a lo activo, porque ahora pasó de ser objeto a ser sujeto. Esas como pedacitos sorpresivos que llega el paciente diciendo, ¿sabe qué? Pues yo ya corté con la pareja que me hacía tanto mal, ¿no? Y parece ser como hasta sospechoso, ¿no? Así como decir, tan rápido, ahora es que hice esto, ¿no? Es que ahora decidí ya no estudiar biología, ahora decidí estudiar psicoanálisis, ¿no? Ese es un poco hasta como curioso, ¿no? Habría que preguntarnos qué está pasando ahí. En el fondo habría que ver si el montaje sigue igual o se ha modificado. Tengamos presente que en realidad no se trata solamente de obtener un objeto, sino de emprender una búsqueda que intenta reescribir algo en relación a esos antiguos caminos de satisfacción. Otro punto importante que quisiera mencionar es que el psiquismo, desde lo pulsional, los recorridos, las huellas némicas, a nivel inconsciente operan siempre bajo la lógica de placer en el recorrido mismo, aunque en la conciencia puedan manifestarse como representaciones, palabras ligadas al displacer. Es decir, en el fondo hay placer en las huellas, en su recorrido, aunque en la conciencia aparezcan como una situación displacentera. Esto ya tiene que ver más bien con los diques de la vergüenza, la culpa y el asco. Con esto no quiero decir que el repetir una escena traumática el sujeto obtenga placer inconsciente en el sentido moralizante. Es decir, en el fondo, no quiero decir con esto que en el fondo sí quiere lo que repite, porque más bien no sabe y por eso repite. El tema no es la repetición del fenómeno, ni del objeto, ni de la representación como tal. Lo que se produce con ese empuje no es el contenido, sino el intento de reescribir
intento de tramitar o intento de transliterar esa moción pulsional en una representación palabra que logre tener algún estatuto de conciencia. Es decir, vayamos incluso desde la palabra repetición, que justo suena a una petición, ¿no? Hacer una repetición. Algo se está pidiendo ahí, algo se está tratando de inscribir. En análisis hay elementos que el sujeto revela, y uso esta palabra porque me gusta el asunto de revelar como en la fotografía, porque al mismo tiempo que intenta velar, y de velar se produce un revelado. Es decir, el negativo se activa y aparece una imagen que, aunque no sea nítida, está cargada de la misma lógica, de un mismo esquema y de formas de atrapamiento, es decir, una imagen en la que se ha fijado el sujeto, que lo ha encuadrado en un montaje. Así, cuando alguien dice, volví a engañar a mi esposa, me volvieron a correr de la escuela, me volví a pelear con mis hijos, ese acto, al ser un montaje, no necesariamente tiene que ver con el deseo de pelear, engañar o celar, sino con el empuje de volver a recorrer un camino inconsciente de satisfacción pulsional. Y ahí está la clave, o sea, no pensarlo más bien en términos estructurales, la pulsión y el montaje. Es decir, la acción no se agota en su contenido, en el fondo algo quiere volver a pasar por ese mismo lugar, algo quiere volver a intentar la satisfacción por esa vía, aunque no lo logre. Recorrer una y otra vez esos caminos fragmentados termina por volverse mortífero, dice Lacan. Ese sendero se vuelve mortífero, no porque busque la muerte como tal, sino porque es destructivo, tóxico, metástico o mortal el que un ser quede atrapado en un circuito pulsional montado en un intento de satisfacción total que nunca llega, nunca se completa cabalmente y nunca alcanza a aprender algo de ese objeto por el cual emprende el viaje. ¿Sí? O sea, lo mortífero de la pulsión, va a decir al final Lacan que en el fondo todas las pulsiones apuntan a la muerte, y él dirá solamente hay una pulsión y es la de muerte, porque en estos caminos que intentan hacer estos recorridos, pues se va haciendo una especie de metástasis, ¿no? Se repite lo mismo y se va como replicando lo mismo en todos lados. A lo que habría que apuntar un poco con las intervenciones es justamente como a producir la diferencia, ¿no? A través de la lectura, a través de pillar un poco ahí la lógica, pillar no el fenómeno, sino la lógica. Para ello, Lacan sugiere que la culminación de la pulsión, aquello que se realiza más allá de la satisfacción ligada a la meta, no alcanza en el objeto, sino en el recorrido mismo. Esto se refleja, por ejemplo, en el ámbito de la caza, donde dice Lacan, el máximo placer no reside en atrapar el animal, sino todo lo contrario, más bien se experimenta en el ritual, en el proceso mismo de cazar. En este proceso que queda simbólicamente asociado al quehacer, el acto que de algún modo es habitar el deseo. Del mismo modo, por ejemplo, Lacan nos propone en el don Juanismo, donde el asunto no tiene que ver con las mujeres, ¿no? El don Juan no se sostiene con las mujeres, sino con el afán de reafirmar, repetir, reconstruir una escena. Lacan señala que cuando estos caminos se recorren una y otra vez, pueden volverse mortíferos, sobre todo cuando se tocan con lo que él mismo, siguiendo a Freud, llama compulsión a la repetición. Y es que, bueno, como les había comentado, Freud en 1920, bueno, también le llama la atención, por ejemplo, que los soldados de guerra comenzaran a repetir estas escenas traumáticas. La pregunta inicial de Freud era, ¿por qué los soldados sueñan que vuelven a aparecer en estos lugares de guerra, cuando en realidad pues, es todo lo contrario a mi teoría, ¿no? Tendría que el sueño realizar un deseo, es decir, realizar no aparecer ahí en ese estado conflictivo, sino aparecer en un lugar más placentero, digámoslo así. Y sin embargo, dice, no se trata de revivir el trauma, sino de recorrer los mismos caminos una y otra vez, como si algo quisiera volver a pasar por ahí, como si el sujeto estuviera empujado a repetir más allá del principio del placer. Esta repetición no se orienta hacia el bienestar, sino a una especie de satisfacción opaca, paradójica, que insiste en ese montaje que no se agota en lo representado. Aunque en este texto la pulsión de muerte aún no está del todo esquematizada, el concepto de compulsión a la repetición que Freud introduce la anticipa plenamente. La experiencia clínica, los sueños repetitivos de los soldados, los actos fallidos que retornan, lo llevan a pensar que el objetivo de la pulsión no es la descarga ni la satisfacción directa, sino más bien volver de lo orgánico a lo inorgánico, es decir, recorrer los senderos hasta la muerte. Lacan más tarde va a retomar esta idea para ubicar el eje de lo que se repite. Ya no se trata del contenido ni del objeto, ni siquiera del trauma. Lo que se repite, dice Lacan, es el significante.
Y esto es un poco más interesante porque justamente ya no solamente son estas posiciones que nos regala Freud en 1915, sino también habrá que ubicar que en ese circuito, en ese montaje, lo que se busca obtener como resultado es el mismo significante o pasar por la misma cadena, si lo quieren pensar así, o hacer estos mismos recorridos donde surgen estos significantes una y otra vez. En este punto, Lacan también recuerda que Freud definió la pulsión no como un impulso neutral, sino como un montaje compuesto por los 4 elementos que les había comentado y lo inscribe de algún modo en orden significante. Lacan ubica más bien otro circuito, que también me parece muy interesante. Dice, el circuito está estructurado simbólicamente por 3 formas gramaticales, que operan como coordenadas para pensar los lugares que el sujeto ocupa en ese montaje. Ya no solamente es pasivo, activo, objeto, sujeto, o me parece como que lo sintetiza. Está, por ejemplo, la voz activa, ver, el sujeto es pasivo. La voz reflexiva, donde el sujeto verse es un estado intermedio, ¿no? Verse. Y la voz que pareciera ser pasiva, dice Lacan, no es tan pasiva porque justamente ser visto, hay una actividad en ser visto también, no es totalmente pasiva. Recién, en el tercer tiempo, la voz pasiva, cuando se completa el circuito, aparece un sujeto, aunque de modo paradójico, no en la posición de agente, sino como efecto de ser visto, tocado, escuchado o herido. O sea, es decir, volver a ocupar estos lugares en los cuales me fueron posicionando a partir de una cadena o de un encadenamiento, o si quieren pensarlo, de un montaje, justamente porque ahí es donde logro vislumbrar una luz de mi ser. Sin embargo, Lacan advierte que incluso ahí, en esa pasividad de la escena, hay una actividad en juego. Por eso, en lugar de decir simplemente ser visto, más bien él lo propone como hacerse ver. Hacerse ver, lo mismo ocurre en otras formas de satisfacción pulsional, ¿no? Por ejemplo, en el masoquismo, cuando organizas las condiciones para hacerse sufrir. Y, bueno, ¿qué otra cosa para...? Bueno, Lacan, finalmente, ¿no? Para ir cerrando, como que amplía un poco lo que ya Freud había vislumbrado, ¿no? Este asunto de la compulsión a la repetición, este asunto de las posiciones gramaticales que organizan la economía del deseo y también que organizan el montaje. Pero lo que le interesa a Lacan un poco más, y termino con una cita, que esta es la posición del inconsciente de página 807, dice, el sujeto hablante tiene el privilegio de revelar el sentido mortífero de ese órgano, y por ello su relación con la sexualidad, esto porque el significante como tal, al tachar al sujeto de la primera intención, ha hecho entrar en él el sentido de la muerte. La letra mata, pero la aprendemos de la letra misma. Por esto es porque toda pulsión es virtualmente pulsión de muerte. Lo importante es captar cómo el organismo viene a representarse en la dialéctica del sujeto. Ese órgano de lo incorporal en el ser sexuado es lo que del organismo, del sujeto, viene a colocar en el tiempo en el que opera su separación. Por él es porque se da la muerte, realmente puede hacer del objeto de deseo de otro. Y bueno, con eso quería un poco terminar. Me gustaría comentarles una viñeta así breve y luego comentamos algo, ¿no? Así muy, muy breve, si es posible. Eric, no sé. Solo para ubicar esto ya más, bueno, quizá valga la pena producir este ejemplo, ¿no? Es una mostración clínica. Un analizante llega a consulta y demanda lo siguiente, ¿no? Vengo a análisis porque tengo la incertidumbre sobre mi recién matrimonio. Posteriormente, investigamos la referencia de los matrimonios que conoce. Ella reconoce que su madre pasó un matrimonio complicado y le tocó criarla como madre soltera. Sus padres se conocieron en un viaje y lo único que ella sabe de su padre es que era artista plástico y que nunca renunció a ese quehacer como pintor. En alguna sesión llega un tanto angustiada, ¿no? Por el asunto de, dice, es que no me ha llegado la regla, y habla del temor que le daría llegar a ser madre. Detalla algunas complicaciones de su crianza, la soledad que pasó, el gran esfuerzo de su madre por salir adelante. En cierto momento de la sesión dice, además tengo la preocupación que quizá pareciera ser muy tonta, pero la verdad es que le he invertido bastante tiempo a generar estos abdominales. Y con el embarazo, pues tendría que perder mis cuadritos. Usted tiene mucho amor a sus cuadritos también, ¿no? Refiriéndose a su padre.
Así es que algo se logra tramitar. No sé si me explico, era artista plástico su padre. Ella había puesto en juego una escena, esa vivencia que no entendía del todo. Mi padre me abandonó por sus cuadros. Ser madre es complicado. Temor a tener un matrimonio. Identificarse con ese padre a través de la figura escultural y a los cuadritos. De alguna manera, antes fue pasiva y ahora es activa en ese juego, en ese montaje. Y bueno, no lo explico tanto ni hago tanto detalle de esta viñeta, solamente es como para ubicar que en el fondo el montaje está puesto y dispuesto para que el sujeto solamente llegue y ponga como a circular esta cuestión libidinal, ¿no? Esta economía libidinal. Y bueno, con eso termino. Tenemos quizá media hora para dialogar y pues ya está, ¿no? ¿Se escucha? ¿Me perdieron? No, no están ahí. Sí, adelante, Jair, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Perdón, creo que me confundí. Digo, bueno, pueden levantar la mano o abrir simplemente su micrófono y preguntar o hacer su comentario que les provoca, ¿sí? Sí, ya la persona creo que me pareció muy interesante. Ujú, Este, la verdad es que la prisión de muerte es algo que me deja mucho trabajo. Bueno, apenas voy empezando con el tema del psicoanálisis, pero es un mundo todo lo que nos aportó. No había pensado en que finalmente es un camino, ¿no? Un camino ujú, que recorre. Eh, Muchas gracias por la ponencia, estuvo muy bueno. ujú. Sí, bueno, ¿ya terminó Brenda? No. Bueno, es muy importante lo que dice Brenda, porque justamente hay esta idea de pensar la pulsión de muerte como estos actos inmorales, ¿no? O pensarlo en términos más como juiciosos. Ah, mi paciente está muy cerca de la pulsión de muerte porque está drogándose o porque está haciendo... Pero a veces la pulsión de muerte está en las cosas más triviales que se repiten y que se hacen una y otra vez. No tiene que ser algo que está moralmente eh, tachado o enjuiciado, no sé si me explico, o sea, como que trato de decir que realmente la pulsión que insiste, sea cual sea, potencialmente es mortífera. No necesita de algún modo ser algo que lleva al sujeto a la muerte así rápido, ¿no? Eso pues, más bien quizás sea potenciado, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, pero no sé, pienso en algunos casos de algunas colegas que decían, ah, es que mi paciente comenzó a salir con un narco, ¿no? Ya no, es que es pulsión de muerte y a escandalizarse, ¿no? Porque se va a meter en problemas y justamente eso lo va a llevar a caminos muy difíciles y, ¿no? Sobre todo porque estamos en Michoacán, bueno, yo estoy en Michoacán. Sin embargo, bueno, habría que preguntarnos si realmente es eso, ¿no? Y justamente apunta a eso, a decir, bueno, ¿por qué no mejor vamos a leyendo el montaje? Vamos viendo de dónde viene eso que te viene diciendo y por qué hizo eso, por qué de pronto empezó a salir con un narcotraficante. Lo cual, pues, no digo tanto, no conozco tanto el caso,
potencialmente la llevó a otra cosa, no tenía que ver con meterse en algo de muerte, ¿no? Tenía que ver con otras cosas, cuestiones ahí de su historia familiar y resignificar algunas, digámoslo así, como elementos del linaje familiar, ¿no? Sobre todo por un apellido que ni siquiera tenía que ver con el ser narco, simplemente era la resonancia de un apellido ahí que era muy particular de un abuelo paterno, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no nos dejemos guiar por lo imaginario, pues, ¿no? O sea, hay cosas que pues, no son tan mortíferas, sino lo mortífero está en la repetición. Lo demás, pues, es un juicio cultural o hasta moral dentro de la clínica. No sé cómo lo piensan o cómo lo ven. ¿Podría ser una diferencia de lo que es pulsión de vida? ¿Perdón? ¿Podría ser una diferencia de lo que es pulsión de vida, ya que hablamos de pulsión de muerte? ¿Yo podría hacer una diferencia de qué es una pulsión de Claro, vida? que Ah, usted podría darle. la pulsión de vida es lo que apunta a la diferencia. O sea, si la pulsión de muerte es lo que apunta a lo mismo o hace el mismo recorrido, la pulsión de muerte es cuando de verdad radicalmente hay algo que en el paciente se escucha que va hacia otro lado. Y eso lo lleva a un camino distinto. En ese sentido, lo vivifica, lo dignifica, lo hace vivir. Aunque con ello, pues también se juega la muerte. Al final no se puede uno hacer inmortal, pero sí hay algo que dignifica o vivifica, o podríamos decirlo, aparece la diferencia. Del montaje, ¿no? Sobre todo por eso yo la apuesto a desmontar. ¿Sería mucho pedir si le pido una comparación como para poder entender mejor? Una comparación de un caso, de dos casos, o como. Claro, de entre pulsión de vida y entre pulsión de muerte. Bueno, de pulsión de vida se me ocurre, ahora, no sé, como por asociación, un sujeto que no le gustaba que le regalaran cosas en su cumpleaños. Uno dirá, pues eso es algo muy trivial, ¿no? Sin embargo, esta persona no le gustaba, el significante que resonaba en él era, no me gusta que me den. Justamente porque se conectaba con una vivencia homosexual que tuvo en la infancia, en la cual le tocó ser pasivo, y entonces él decía, es que me dieron mucho, ¿no? Me dieron más de lo que yo podía soportar. Entonces, de alguna manera, después de hacer este descubrimiento o esta asociación que no fue de un día, sino fue de mucho tiempo, de ir elaborando ciertas cosas, porque al final tenía que ver con soportar, con la imposibilidad de soportar lugares pasivos. Él siempre tendía, como no le gustaba que le dieran, siempre tendía a dar. Eso tenía un eco gigantesco en un montón de cosas. Por ejemplo, para relacionarse con su pareja, él todo pagaba. En el trabajo todo quería hacer, porque no le gustaba que le dieran como la amabilidad. O sea, ¿sí me explico? Es un sujeto que constantemente se autoexplotaba, digámoslo así. Eso potencialmente lo iba a llevar a la muerte. Después de descubrir y desmontar esto, en algún punto dice, oiga, ¿sabe qué? Por primera vez festejé mi cumpleaños. Oiga, ¿sabe qué? Me dejé ayudar. Oiga, ¿sabe qué? Aprendí que, bueno, no es que haya aprendido, sino que se dejó dar, pero dar de otra forma. Y entonces dar de otra forma ya apunta a una pulsión de vida. No sé, apunta a una diferencia que para el sujeto lo dignifica y lo vivifica. Él se estaba autoexplotando, al finalmente él terminaba pues por perderse mucho de la vida. ¿Sí? O sea, era inmóvil, pasivo con mucha actividad, ¿no? O sea, lo que voy de que finalmente esos lugares que nos propone Freud pues son paradójicos. No sé si algo le hago, algún Sí, lo eco entendí produce, muy ¿sí? bien. Sí, sí. Gracias. Y bueno, por eso es que yo le decía, no tanto la pulsión de muerte hay que pensarla en términos de, ¿cómo decir? Es que hay algunas lecturas que son, me parece a mí, un poco prejuiciosas, donde lo que ya se metió con el narcotraficante, es que empezó a drogarse. Pues habría que ver, ¿no? O sea, me parece que el psicoanálisis no está para hacer clínicas con prejuicios, como parece están otras terapéuticas, ¿no? Que ellas sí lo que hacen es mover al sujeto y a cambiar de objetos más saludables, todo el discurso, por ejemplo, de la salud mental, del ejercicio, pero hacer ejercicio también puede llevarte a la muerte o ser potencialmente mortífero.
meterte ciertos suplementos deportivos, pues también puede ser potencialmente mortífero. Entonces, no, lo que yo hago, o sea, leyendo a Lacan y a Freud, exhorto a reflexionar un poco sobre cómo hacemos las intervenciones y también exhortar desde dónde estamos leyendo los casos y empezar a ubicar más bien estructuralmente este asunto de lo pulsional y no fenomenológicamente o desde lo imaginario, porque habrá cosas que a lo mejor puedan verse muy sanas o puedan verse, pues sí, ¿no? Este discurso de la salud mental finalmente también pues, potencialmente puede ser muy destructivo, ¿no? Está ahí la explotación de sí mismo, está la biopolítica, por ejemplo, ¿no? Está también el tema de cómo los cuerpos están dominando a sí mismos bajo un discurso, ¿no? Que es el capitalista, y eso no se habla de eso no, es que ya, hay gente que hace eso, ¿no? O sea, aquí en México, no sé, allá en Argentina, pero aquí en México hasta van a terapia y se sacan fotos para decir, ya yo vine a hacer lo que tenía que hacer. Y como que están cumpliendo con un régimen, ¿no? Cuando en realidad uno debería estar más interesado por lo que se produce ahí, en ese espacio íntimo, no tanto como el externar o publicar, o estar preocupado por publicar que se está cuidando. Eso está sospechoso, ¿no? Es un poco raro. Esto es lo que como que apunta un poco como a repensar que en estos dos textos creo que nos da Freud claves y Lacan para pensar que no se trata de algo imaginario, ¿no? Se trata más bien de un montaje simbólico, el cual habría que ir con cierta lupa, porque, por ejemplo, hay una traducción de Constantino que dice que el más allá del principio del placer no es que esté más allá en términos como del placer está hasta el kilómetro 100, el más allá está hasta el 120. No se trata de eso, sino más bien se trata del allende del placer. ¿Y cuál es el allende del placer? Es el otro lado del placer. Es decir, es como una moneda. Finalmente, un placer potencialmente se puede convertir en mortífero. O sea, el límite no está como en términos cuantitativos, sino más bien está en términos estructurales. Solo que es un poco como más matemático de pensar, pues una clínica un poco más matemática o más lógica, ¿no? Dale. Sí, Heidi. Hola. No se escucha Heidi, pero... Sí, Heidi, tienes que abrir tu micrófono, por favor. ¿Ya me escuchó? Sí, bien, muy bien, Ok. se escucha. Mira, escuchando lo que estás planteando, pues no sé, sí me gustaría como hacer una puntuación en relación a lo que planteas sobre lo cuantitativo. Me parece a mí que incluso desde Freud sí le da un peso importante a esto del quantum, ¿no? Es decir, una de las características que tiene la pulsión es justamente que en este acto repetitivo el quantum es importante para que registre, para que haga marca, ¿no? Es decir, no puede hacer marca aquello que no tiene un quantum de líbido suficiente, ¿no? Para hacer una hendidura, ¿no? Entonces, me parece a mí que en ese sentido sí es importante el quantum cuando estamos hablando de pulsión, y que en algunos de los elementos que has mencionado cuando te han solicitado por una ejemplificación de esta temática de la pulsión de muerte, me parece que ahí puede uno bien registrar esta cuestión de lo cuantitativo, ¿no? Que me parece que no está peleada con esta parte lingüística que estás planteando, ¿no? Entonces, nada más eso, me parece que sí es importante no olvidar pues las tópicas de Freud, ¿no? Que siguen siendo como una brújula en la clínica. Gracias. No, agradezco mucho su intervención, Heidi, porque sí tiene razón. Tal vez mi intención no es descalificar el quantum, sino más bien exhortar a no prejuiciar, ¿no?
hay elementos que, como este asunto que le decía, salir con el narco, pues habría que ver, ¿no? Qué está pasando ahí antes de señalar o antes de intervenir. Yo creo que solamente se puede dar cuenta cuando, en la repetición misma, o sea, cuando, pareciera que el sujeto ya se movió, pero ahora no es cierto, el montaje es el mismo, solamente que ahora está, en vez de estar activo, está pasivo. Eso es lo que habría que cuidar, más bien, a eso me refiero con no fiarnos de lo imaginario, sino más bien como hacer este conteo o este quantum, pero hacerlo rompiendo lo imaginario. Es decir, casualmente la persona antes era golpeada, ahora golpea, parece que se mejoró, pero en realidad no mejoró nada porque sigue siendo una repetición, y si sigue siendo una repetición es una marca más, porque hay una insistencia, ¿no? Entonces, a eso me refería, no tanto, pero muchas gracias por la precisión, me parece que o sea, usted bien lo explica, ¿no? Muchas gracias por su precisión de este cuanto. No sé, alguien más, no sé, están todos acá. Bueno, yo me quedé pensando un poco en esta última parte de la exposición que hablabas de Lacan y el significante, y Ujú, esta como construcción de una frase gramatical, ¿no? ujú, Que se repite y que va planteando él como ujú, el lugar de la enunciación, ¿no? Y ujú, para el sujeto de la enunciación, y es allí donde, en este sentido, bueno, abre toda esta cuestión sobre la fantasmática, ¿no? ujú, Y qué es eso, ¿no? Como hacerse mediante los ujú, objetos, ¿no? ujú, Hacerse ujú, tragar, hacerse cagar, bueno, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en ese sentido, bueno, me pareció muy lindo, y dejaste un poco en suspenso con la última viñeta, la de los cuadros, pero ujú. no sé si quieres agregar algo más, y bueno, pues ya como para ir, concluyendo también. Gracias. Me acordé de otra mostración clínica que quizá puede servir un poco, ¿no? Eh, un paciente comienza a fumar marihuana, ¿no? Y entonces, cuando uno ahí escucha algo como eso, bueno, pues ahí está. Digo, no siempre viene de psicoanalistas, a veces viene de otros tipos de terapéuticas, donde hay una especie de asociar pulsión de muerte justamente como con actos inmorales, ¿no? O indebidos o ilegales. A eso es a lo que me refería. Y bueno, comienza a fumar, pero se le pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Él dice que su madre no lo entiende porque, pues, dice que incluso hay propiedades en la marihuana muy beneficiosas para el organismo, y empieza a dar como todo un sermón, ¿no? De clasificaciones del HHC, THC y muchas cosas, ¿no? Dice, no, pero mi madre no lo entiende, o sea, yo no sé por qué me dice que eso es malo y no sé qué, ¿no? Tal. Finalmente cae en algo, en un tema que me parece como importante, porque justamente lo que dice, incluso hay gente que utiliza la marihuana para los enfermos terminales de cáncer y sufren menos, se la pasan bien pachecos y la pasan bien, o sea, sus últimos días de vida y qué sé yo. Curiosamente, y es algo que él a lo mejor no había conectado, es que su padre murió de cáncer. Entonces, no hacía unos 6 meses que se había muerto su papá. Entonces, hay una cuestión ahí también, no, o sea, como hacia dónde apunta ese acto, ¿no? Es hacia pulsión de vida, hacia pulsión de muerte. A veces hay que esperar, ¿no? A que haya ciertas más repeticiones, a veces hay que esperar a que haya más montajes, no fiarnos directamente con... Después él pudo como enlazar esto y decir, bueno, quizá yo estoy haciendo lo que a mí me hubiera gustado que mi padre hiciera, para que no muriera tan mal, porque creo que murió muy mal. Entonces, de alguna manera él estaba salvando a su padre, se estaba identificando con su padre. Era otra cosa, la droga no era algo ahí potencialmente dañino, me parece, sino más bien era un poco vivificante, porque pues ya después de un tiempo dejó de hacerlo, simplemente fue como una experimentación, digámoslo ahí, como hasta incluso una tramitación de duelo rara de unos meses,
cuando él reflexionó sobre todo esto y por qué lo estaba haciendo, se dio cuenta de que pues era mejor hacer otra cosa, no hacerle tributo a su papá a través de la marihuana. Entonces, esas cosas son las que a veces es un complejo leer los casos, pero tener presente que no se trata solamente como de, o sea, más bien pensar que se trata de un montaje, que uno puede estar repitiendo sin darse cuenta, y que a veces la repetición es muy sutil y a veces es muy confusa, ¿no? No se da uno cuenta, piensa uno que ya está en otro lado y que está avanzando el caso, pero son nuevas repeticiones, son nuevos montajes, son nuevas formas de decir lo mismo. Y bueno, esa es más o menos la idea central de todas estas 2 horas, ¿no? Que estamos acá. Porque en el caso de la chica que me preguntabas de los cuadros, ella, no lo dije acá, pero decía algo así como que ella estaba haciendo algo totalmente diferente a su papá. No, mi papá es artista, yo soy, ¿cómo se llama? Entrenadora personal, nada que ver con él, y como que incluso al principio decía que no le importaba, que ella estaba en otro lado, pero ya después fue encontrando muchas hilaciones, ¿no? Respecto al tema de lo escultural, respecto al tema de los cuadros, respecto al tema del arte, ¿no? O sea, el arte de hacer deporte. Entonces, como que de algún modo, creo que la invitación en general es como a leer los casos de una manera un poco más estructural y que atañe incluso también a lo mismo, a lo pulsional. No solamente la lectura y la escritura de casos es también a través de lo pulsional, ¿no? Del montaje pulsional. Entonces, por ahí me quedo con esa intervención. Si hay alguna otra pregunta, no sé. O comentario o algo que sume a la charla, es bienvenido, ¿no? Bueno, pues estamos también en tiempo. Te agradezco mucho a nombre de Clínica del Sujeto, por preparar todo este recorrido, que apunta a eso, a esta cuestión. Me quedo mucho con esa palabra, el montaje, desmontaje, y que eso implica qué es el quehacer del psicoanalista, pues en este sentido, ¿no? ¿Cómo se arma? Bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos. La siguiente es a las 2 p.m. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.